Gala Cultural. ¿Qué le explicó ahí? Miren, ya decíamos que el día 30 de abril, el domingo, este domingo, pues, se celebra internacionalmente el Día del Jazz. Y que en esta ocasión, esto es una celebración que ha establecido, como ya anualmente lo hace, la UNESCO. En esta ocasión se eligió con la participación del embajador de la UNESCO, don Herbie Hancock, un gran músico naturalmente. prestigiosísimo, sí. Que por suerte está vivo. Gracias a Dios. Vive aún. Se estableció que en este año la sede de ese día internacionalmente celebrado sería La Habana. Y ahí sí hay buen jazz en La Habana, ¿no? El jazz en la República Dominicana tiene no solo sus propios músicos, sus propios intérpretes y finalmente también sus propias voces, sino que tiene por igual a promotores de este género desde por allá la década de 1960 y a profesionales incluso de la producción radial. Sí, y locutores, que tiene programas, ¿no? Que hicieron programas de difusión de este género y de esta música, que no deja de tener toques y matices al final propios de la música antillana, que lo tiene, porque parte de su origen es centroamericano, tiene que ver con zonas en donde igual iban a parar músicos de aquí para allá y de allá para acá, y rodando por todo también, por todo el Caribe, no solo por Estados Unidos, en New Orleans y demás, sino que aquí el jazz, sin ser caribeño, antillano propiamente, pues también tiene desde hace mucho, como he dicho, sus intérpretes. Lucas, melómano, al igual que muchos otros. No, el apellido Vicens. Sí, pero es melómano. No, tú dijiste Lucas melómano. Sí, es melómano. No es Vicens. Es melómano. Ah. Es melómano. Y como tal, Lucas, entendiendo también parte de ese disfrute y de esa vocación y de su propia pasión como productor radial, pues tiene un programa que en gran medida está dedicado a dar a conocer, más allá de la simple colocación de piezas musicales, dar a conocer esta historia maravillosa de esto que terminó denominándose como la música de los músicos. Lucas, celebremos juntos, en esta ocasión el 28 de abril, a ritmo de jazz. Bien, Guillermo, para mí de nuevo siempre un placer compartir con ustedes. Somos, por así decirlo, compañeros dentro de la producción del canal y del segmento de Ojalá. Y justamente, tal como tú muy bien has descrito, el jazz, aunque surge en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, algunos autores dicen que más bien es a finales y a principios del siglo XX, realmente es una fusión de culturas donde existe un gran sincretismo de culturas. Está sobre todo la plantación del sur de los Estados Unidos, los esclavos negros traídos de África, que con su canto y su lamento en las plantaciones de algodón, pues, y con una serie de instrumentos, en algunos momentos guitarra, tambor, y se van desarrollando progresivamente hasta generar una corriente que se denomina ragtime. Ese ragtime inicia todo un proceso en el cual viene la influencia europeísta que tú señalas muy bien en Luisiana, porque Luisiana era francesa y española, y de hecho Francia se la vende a Estados Unidos. Y entonces ahí es que está toda la influencia de Mozart, de Bach, y del clasicismo europeo y de los instrumentos europeos. Y es en torno a las bandas musicales que pasan por el medio del pueblo
y a las bandas militares, bandas de bomberos, cómo esos instrumentos se van incorporando a la música popular, pero el elemento de la africanía juega un rol relevante y ese elemento europeo como tal que se conjuga para producir una música tal como tú señalaras a propósito de los comentarios que se han hecho, que tiene un sentido democrático. Y yo diría que uno de los principales aspectos del jazz es la libertad y el silencio, y la búsqueda de la paz, la introspección. Aún en las músicas más electrónicas, y tú mencionabas a Herbie Hancock, y yo, qué curiosidad, en el día de ayer presenté en Ciclos Radio a Herbie Hancock. Sí. Y realmente quiero decirle que, por ejemplo, Hancock hace unos 15, 20 años, pues se introdujo a estudiar budismo, para que tengamos una idea de la mezcla que implica este género musical. Y ha incluido instrumentos, ¿no? Así es. Orientales, de la cultura oriental. Y lo interesante es esto, ¿no? Hablabas de Brasil, ahí está la vinculación de Stan Getz con los brasileños. Y quiero decir que la bossa es una vertiente yaceada, y la chica de Ipanema, y hay una influencia interesante, donde nosotros vemos que aunque es una expresión musical norteamericana, expresa un sincretismo de culturas sumamente relevante, y que luego del ragtime pues viene con la jazz Dixieland Band a principios de siglo, y luego con el hot a principios del siglo XX, y luego con el swing. El swing es una expresión luego de la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, muy larga. Las bandas eran las grandes big bands de 15, 20 músicos. Esas se hicieron incosteables después de la caída de la Segunda Guerra. Se bailaba jazz, 1.500 parejas bailando jazz en un sitio. Se bailaba jazz a todas horas. Habían salones. Habían salones. El Palladium podían caber 1.000 parejas. Y era parte de la febrilidad de la época y de la crisis económica que existía en ese momento. Posteriormente viene el bebop, y las grandes figuras del bebop, con Miles Davis, con John Coltrane, con Charlie Parker. Cuando usted habla de bebop, ¿a qué se refiere? Bueno, el bebop es un género que... Dentro del jazz. Dentro del jazz, que gira a propósito del ¿Y swing. se toca con los mismos instrumentos? ¿O hay algún instrumento que ¿Cuál es la diferencia? Las big band tenían 15 músicos, eran muy costosas. Ya cuando gira el bebop son 6, ya vienen los cuartetos, los sextetos. Viene el minimalismo. Ya viene, sí, bandas más pequeñas, sí, bandas ¿no? pequeñas. Y entonces el tipo de instrumentalización Rosario. es diferente. Por ejemplo. Es interesante eso. Sí, pero por ejemplo. tal como decía Guillermo, el tema de Cuba, la cubanía, el jazz afrocubano, aunque hay una influencia africana en Cuba, pero hay que separar lo que es la influencia de África directa a la plantación del sur, a lo que es la que viene a urbana, y que de ahí va a Estados Unidos. Y se urbaniza. Exactamente. Y ahí tú te encuentras con, por ejemplo, Machito, Bauzá, que son cubanos que llegan a Nueva York temprano y que se incorporan con Charlie Parker, por ejemplo, y tocan con Charlie Parker, y él mencionaba a Chucho Valdés, tenemos a Rubalcaba, por ejemplo, posteriormente, es decir... padre e hijo. Sí, padre e hijo. Es decir, Cuba tiene exponentes del jazz sumamente significativos, y tenemos el caso de la Fania All Star, que nace en Nueva York, y tenemos a Rey Barreto, tenemos a figuras relevantes que participan dentro de esa música del jazz. Tenemos un género femenino, recordemos que la música del jazz, tenemos el jazz cantado, que tenemos a Louis Armstrong como esa gran figura, pero y tenemos a Ella Fitzgerald, tenemos a Billie Holiday, que eran cantantes, Nina Simone, Sarah Vaughan, que eran cantantes que le daban una expresión muy particular al jazz. No, que su voz era como un instrumento más dentro de la banda, ¿no? Acabas de decir algo fundamental. Yo no sé, hay algo en la raza de estas mujeres excepcionales, ¿no? Porque ese poder que hay en la voz, ese juego
de los registros, El de los fraseo. graves, a los agudos, de una manera... ¿Qué es lo que pasa? Son unas gargantas especiales. Tú has descrito de manera excelente el tema. Es decir, cada una de estas voces con talentos y vocaciones y características diferentes, pues se incorporan y le introducen como un instrumento más y le introducen la riqueza. Y claro, el jazz tiene una fuerza importante, que es la fuerza del sentimiento, Sí, la fuerza interior que refleja. La pasión. Recordemos que los negros eran vedados, habían baños para negros, baños para blancos. Muchas de estas cantantes tenían que entrar por atrás a los bares para poder cantar, no por adelante. No. Es decir, y hay un hecho interesante, hay ciudades donde el jazz tuvo elementos, New Orleans, pero también San Luis y Chicago, son zonas importantes. Pero en la costa oeste, el jazz West Coast, que es un jazz más suave, tenemos a Bill Evans y tenemos toda una corriente donde ya son tríos, es un hecho interesante. Y es un jazz distinto. De hecho, Sí. Miles Davis, Sí, sí. y en esa composición, Kind of Blue, que es la composición más vendida a nivel de los Estados Unidos y del mundo del jazz. Dina Washington, Sí, mira. sí, Dina Washington. Sí. Cuando uno ve a Miles Davis, es interesante cuando vemos la creatividad y ese aspecto de la libertad. Esa composición de Miles Davis que tiene a Bill Evans dentro de su composición, es interesante porque él invitó a 5 instrumentistas. Entonces, él solo le dio una pequeñita partitura y luego fueron a grabar y nadie sabía cómo iba a ser la grabación. Y yo los invito a que coloquen en su YouTube a Kind of Blue, porque yo le escucho por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque es una canción, es una partitura musical que ha sido considerada en los Estados Unidos como algo verdaderamente ¿Y cómo se ha expresado en la extraordinario. República Dominicana? ¿Tú tienes datos, melómano al fin? Mira, realmente aquí tenemos que señalar a Federico Azul necesariamente. Como promotor. Y como promotor, claro. Y en este canal producía un programa, La Música de los Músicos, y tiene un rol importante porque fue el que primero logró los jam sessions famosos, porque eso es lo interesante, y yo quiero referirme a la idea de promotor. El jazz tiene figuras centrales que nunca tocaron, pero que fueron los grandes managers de todos esos jazzistas, los que los orientaron, los que los sacaron de las drogas, los que lo ayudaron a pasar, A buscar el camino. a encontrar el la camino. disciplina Es y la decir entrega. que, no solo los grandes músicos son relevantes en esta historia, No, y sino aquí también, hay un moreno muy importante, amigo suyo, que ha sido promotor también de esto. ¿Por qué tú te refieres a él por el color de su piel? Hay una persona No, amiga no, suya. no. No, pero No. y mira, Pudiera haber dicho. Moreno es un apellido. sí, ahora, Me pareció muy racista tu Es referencia. un apellido, Yanela. ahora, nosotros incluso, a propósito de lo que tú decías del color, tú sabes que Miles Davis tenía una idea de la importancia de la raza negra que luego varió con la incursión de Bill Evans, Stan Getz es blanco. Cuando tú comienzas a ver Glenn Miller, que es una figura del swing espectacular, Ay, sí. tú comienzas a ver y él comienza a rebalancear que los blancos jugaron un rol también dentro del jazz Sí, importante. pero ya vamos a hablar de los dominicanos. Era que Ahí voy. Porque me está haciendo La señas. figura de Michael Camilo, tenemos que destacar que... Pero antes, pero hay un señor voy que le dicen allá. Tabito Vázquez. Pero ahí voy. Yo comienzo con Michael por lo siguiente. Ah, Dicen que uno no es, en su patria no es profeta, y realmente Él sí. cuando uno escucha los grandes músicos del jazz, uno se da cuenta que Michael Camilo es un gran músico. Claro que sí. oh. Sin lugar a dudas. Sí. Es un jazzista, es un pianista que ha hecho conciertos a 3 pianos, es un individuo consagrado. Y Tuve el honor de conocerlo. ¿Tú sabes lo que me comentó? Sí. Él ensaya 8 horas todos los días. No, es impresionante. Sí. Y Caribe es una producción extraordinaria jazzística. Tabito Vázquez, yo tuve el honor de escucharle y de conversar vivo, con en él. vivo. En vivo.
porque él tocaba en un sitio que se inauguró en el Malecón y pude tener la oportunidad de escucharle y de conversar con él. Yo creo que Tabito Vázquez es una persona muy importante. Hay algunos autores, incluso estoy buscando bibliografía, algunos dominicanos que emigraron a Estados Unidos y que estoy detrás de el algunos maestro datos. Félix del Rosario. No, Félix, por cierto. Tenía una banda. Félix, quiero dar este dato. Un hombre culto. Félix practicaba donde una hermana, cerca de donde vivía mi abuela en la Caonabo, y yo iba a escuchar las pruebas, porque Félix era un músico de verdad, o sea, un músico. Un académico. Sí, un académico Sí. de la música, ¿no? Crispín Fernández, por ejemplo. Crispín era el que Miren. yo te iba a decir del No, merengue. el maestro Crispín, amigo maestro nuestro, Crispín. nos honra con su amistad. Y yo creo ha que estado aquí en Cita Cultural. y yo creo a que- él yo quiero mandarle un abrazo. Sí, yo Dar creo que el jazz solidario. en los últimos tiempos ha venido teniendo en el país. Papa Molina. Sí, no, Mire. es que las grandes orquestas de salón tenían músicos de una gran calidad como instrumentistas. Claro. Y Y hacían incursiones. Y hacían experimentaban. incursiones. ¿Tú sabes cómo en Cuba se desarrolló las primeras vertientes del jazz? Cuando ellos estaban después de las fiestas o antes de las fiestas haciendo solos. A veces afinando el instrumento incluso, sí. Mira, Lucas, Dicen que hay esa- material para pasarnos no solo el día de hoy, sino todo el tiempo. Pero a todos los jazzistas, nuestro cariño. disfrutando de nuestros músicos preferidos. Él no quiso mencionar, no sé por qué cosa, ¿A a quién? Charlie Parker, que No, yo yo lo reivindico mencioné. por encima de cualquier No, otro. pero yo lo provocó. mencioné. Yo lo mencioné. Que yo lo reivindico. Tranquilo. Cuando yo dije lo Miles reivindico. Pero mire, yo lo que quiero es, a propósito de que no tenemos más tiempo, es dedicarle, y voy a decir quizás una herejía de un neófito, que soy yo, dedicarle a la gran cantidad de músicos de jazz de República Dominicana, de alto vuelo, y que son protagonistas. No voy a hablar solo de Guillo Carías, no voy a hablar de otros. Gustavo que ya, Rodríguez. Ustedes han Gustavo mencionado. Rodríguez. Gustavo de Rodríguez. Rafaelito Mirabal. Rafaelito Mirabal. Mirabal. Claro. Del hermano de Crispín Toné Fernández. Vicioso. ¿Por qué no hacemos un programa Del sobre hermano jazz de dominicano? Kelvin. Un Kelvin. programa sobre jazz dominicano. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque Toné ciertamente- Vicioso, Guillermo. Claro. También es un jazzista. Y muchos más. Incluso dicen de que ¿Quién? César Nanún. Lo cierto es que vamos a hacer un programa especial. César Nanú es un gran músico. Vamos a hacer un programa especial dedicado a los melómanas. Y si quieren a los seguir melómanos. celebrando, Y mire, melómanas. Y mire, melómanas. Y que escuchen a Ciclos Radio para que vean de qué 1 a 2 de programa la tan tarde bueno. por Dominicana FM Así no es. solamente- 98.9 y y- 99.9. Y una manera de celebrar este Día del Jazz es hoy a las 8 en el Conservatorio Nacional de Música. Nos Néstor visita Torres. desde Puerto Rico Néstor Torres, gran flautista puertorriqueño. Así es que Invitado vamos por a yacear la el día. profesora Alaima Vamos a yacear el González. día celebrando que nos ponemos los pantalones largos y ya como países Y latinoamericanos ciertamente, y qué realmente. grande es Micael Camelo. Sí, Sí. sí. Y de- ¡Vivan los músicos del jazz! Vivan Porque los sin músicos. ellos se muere el país. Buen fin de semana. Buen Hasta el fin de martes. semana.